Catherine Mitchell se despertaba cada día a las 4:45 de la mañana, cuando las estrellas aún colgaban sobre Portland como clavos de plata en un cielo negro. Aquella casa en Elm Street respiraba en silencio, un silencio que había aprendido a amar durante 19 años de soledad combativa como madre soltera. 19 años de sacrificio y lucha constante. Victoria, su hija, nacida en abril de 1999 con parálisis cerebral, dormía en la habitación contigua, su cuerpo tensionado incluso en el sueño por los espasmos musculares que nunca cesaban. Robert Ashford, su esposo desde 2011, roncaba suavemente en el otro extremo de la casa, donde construía su imperio de privacidad digital. Catherine trabajaba como enfermera en la clínica St. Luke, turnos dobles, apenas interrumpidos por el sueño fragmentado. Victoria necesitaba equipamiento especializado, ascensores eléctricos que costaban más que su salario mensual, colchones ortopédicos, fisioterapia continua. Su terapeuta físico, Samuel Chen, venía 2 veces por semana desde 2014 con sus manos expertas que manipulaban los miembros rígidos de Victoria. Eleanor Banks, la trabajadora social del condado, realizaba evaluaciones mensuales en la casa, su portapapeles cargado de formularios y preguntas. Ambos habían notado algo inquietante en los últimos meses. Una tensión en el aire, una inquietud que no podía ser documentada en formularios. Victoria parecía el ser más hermoso cuando sonreía ante los dibujos animados en la televisión. Sus ojos brillaban con alegría pura y sin contaminación. Pero por las noches, cuando Catherine se sentaba en el borde de su propia cama, con los huesos dolientes después de 12 horas de turno, sus manos temblaban no de cansancio, sino de un miedo profundo que no podía nombrar. Un miedo materno, instintivo, que reverberaba en cada célula de su cuerpo como una alarma silenciosa. Un miedo que sería profético. Y sin embargo, todas las mañanas Catherine se levantaba a las 4:45, preparaba el desayuno de avena con miel que Victoria amaba, verificaba el equipamiento médico de Victoria con la meticulosidad de un piloto comprobando sistemas de vuelo, y se permitía creer que su familia estaba a salvo bajo el techo de Elm Street. No sabía que la seguridad era una ilusión construida con papel. No sabía que su salvación era en realidad su mayor amenaza. En septiembre de 2010, Catherine conoció a Robert Ashford en una función social parroquial, entre mesas cubiertas de postres caseros y conversaciones sin brillo. Tenía 41 años. Trabajaba como especialista en TI en una empresa de software. Nunca había estado casado. Vivía en un apartamento tranquilo en Mount Lake Terrace, donde nadie hacía preguntas. Se acercó a ella junto a la mesa de galletas. Su sonrisa era serena, calmada, como la de un hombre que no se apresuraba nunca. Robert no hacía preguntas ruidosas sobre Victoria. No hacía muecas ante su silla de ruedas motorizada. No mostraba la compasión fingida que Catherine había aprendido a odiar en otros. Simplemente permanecía. Esto era revolucionario. En el funeral del abuelo de Robert, en noviembre de ese año, él ayudó a Catherine a sostener un paraguas sobre Victoria bajo la lluvia de octubre, sin quejas, sin dramatismo. En la cena de Navidad, sin inmutarse, ayudó a transferir a su hija a la mesa del comedor como si fuera la cosa más natural del mundo. Con el tiempo, Catherine se permitió soñar, un sueño que había enterrado junto a Daniel años atrás, un compañero, un ayudante, alguien que compartiera la carga insoportable de criar sola a una hija con discapacidad severa. Su hermana Margaret le advirtió desde Nueva York con su voz lejana: «No lo conoces realmente. Los hombres como ese
siempre tienen un ángulo. Pero la voz de Margaret sonaba tan lejana, tan inverosímil, como si proviniera de otro planeta, donde las madres solteras no sufrían soledades que podían matar. En marzo de 2011, Robert le propuso matrimonio en un restaurante italiano, arrodillándose entre mesas de extraños que aplaudieron. La ceremonia fue modesta, apenas 20 invitados. Victoria estaba sentada en su silla de ruedas, decorada cuidadosamente con cintas blancas que Robert había comprado. Su rostro resplandecía mientras observaba a su madre en un vestido blanco que Catherine no pensaba que se vería hermosa en ella nuevamente. Robert prometió que la familia siempre estaría primero, que haría todo lo posible para que Victoria fuera feliz. Catherine le creyó, porque desesperadamente necesitaba creer en la esperanza. Él la besó suavemente en los labios cuando el sacerdote lo autorizó, y en ese instante Catherine creyó que finalmente su vida había encontrado su puerto seguro después de la tormenta de 19 años. Lloró de alivio, pensando que la carga se distribuiría ahora, que no estaría sola en la oscuridad. Lo que no sabía, lo que ninguna madre de una hija vulnerable podría haber sabido, era que Robert había estado esperando este momento durante meses, planificándolo con la meticulosidad de un depredador que finalmente había identificado a su presa perfecta, que había elegido intencionadamente a una mujer vulnerable con una hija incapaz de hablar claramente, cuyas palabras serían dudadas, que cada promesa era un hilo tejido alrededor de su garganta, que su amor era una máscara de gasa sobre un rostro de piedra. Los primeros 2 años parecían ser la clase de idilio que Catherine nunca creyó que fuera posible, la clase de vida que reservaban para otras mujeres, las afortunadas. Robert se hizo cargo de todas las obligaciones financieras sin ser pedido. Ahora Catherine podía trabajar un solo turno, en lugar de 2. Por primera vez en 19 años, dormía hasta las 7 de la mañana. Su cuerpo finalmente sanaba el deudor de sueño que había acumulado. Había tranquilidad, había paz. Pero lentamente, como una niebla que cubre la ciudad de Portland al amanecer gris, todo comenzó a cambiar de manera imperceptible. A finales de 2012, cuando Victoria tenía 13 años y su cuerpo comenzaba a cambiar hacia la adolescencia, Robert insistió suavemente en que él mismo le diera un baño. «Estás demasiado cansada después del turno», decía con ternura que parecía genuina. «Déjame ayudarte con esto». Luego vino la necesidad obsesiva de mantener abierta la puerta de Victoria por la noche, mientras Catherine dormía el sueño reparador que había merecido. Por seguridad, explicaba cada vez que Catherine preguntaba. Si tiene una crisis de noche, necesito poder escucharla. Eleanor Banks, durante una visita de evaluación a principios de 2013, notó algo que no podía articular completamente. Una tensión en el aire cuando Robert estaba en la habitación de 2013 Victoria. Hacía preguntas sobre la privacidad de su hijastra, sugería cambios en los protocolos de cuidado que parecían razonables, pero la dejaban incómoda. Samuel Chen, el fisioterapeuta que había trabajado con Victoria desde su infancia, comenzó a observar cambios en su respuesta al tratamiento. Victoria, usualmente cooperativa, comenzaba a mostrar signos de ansiedad cuando Robert estaba cerca. Su cuerpo se endurecía de manera defensiva. Sus ojos buscaban desesperadamente la puerta. Comportamientos que no encajaban con sus notas anteriores detalladas sobre la personalidad de la joven. Victoria comenzó a llorar en respuesta al contacto de Robert, algo que nunca había hecho antes. «Papá, no», pronunciaba estas palabras tan claramente como nunca antes había hablado, cortando la neblina de su parálisis con urgencia. Una urgencia que helaba la sangre a cualquiera que verdaderamente escuchara.
Catherine supuso que era por miedo al agua o por la fatiga natural de la adolescencia. Los medicamentos anti-espasticidad que Victoria tomaba podían causar cambios emocionales. Las explicaciones racionales llegaban fácilmente cuando no querías pensar en la alternativa. Luego vinieron las computadoras nuevas en la oficina de Robert, equipamiento de red sofisticado, software cuya función Catherine no podía entender, una puerta cerrada con una cerradura de combinación que Robert cambió periódicamente. Trabajo confidencial de la empresa, decía cuando Catherine preguntaba, y ella dejó de preguntar porque la alternativa, desconfiar del hombre que había salvado su vida, parecía insano. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que su mente podía procesar incluso en sus peores momentos. Robert había comenzado a documentar todo meticulosamente, como si estuviera creando un archivo para la posteridad. Cada momento de sufrimiento de Victoria estaba siendo preservado en píxeles y bits, almacenado en servidores en la nube, en discos externos escondidos, en un archivo esperando ser descubierto. Las paredes que Catherine creía que protegían a su hija eran en realidad barras de una trampa meticulosamente construida, y el depredador vivía dentro con ella, moviéndose libremente en la oscuridad colectiva que todos habían conspirado inadvertidamente para crear. En 2013, la asistente de cuidado de Victoria, la enfermera Susan Collins, notó algo que no podía explicar en un formulario de evaluación. Victoria, usualmente dócil durante los procedimientos médicos rutinarios, comenzaba a asustarse con ciertos toques que antes había tolerado. Durante las sesiones de fisioterapia, cuando Samuel Chen tocaba sus extremidades con su táctica habitual de movimientos suaves y controlados, Victoria manifestaba una ansiedad que no correspondía a ningún diagnóstico conocido en su historial médico extenso. Su cuerpo se tensionaba defensivamente. Sus ojos buscaban la puerta. Susan escribió con manos que temblaban en el expediente médico. Mayor sensibilidad sensorial observada. Posible respuesta al estrés psicológico. Luego cerró la libreta sin poder explicar el nudo de inquietud que apretaba su estómago. En el verano de 2014, Robert Ashford sugirió casualmente que Victoria necesitaba menos interferencia, más independencia. Las visitas de la asistente de cuidado podían reducirse a una sola vez por semana. Será mejor para su desarrollo psicológico, argumentó con la lógica aplastante que lo caracterizaba. Catherine, aliviada de ahorrar dinero y agradecida de la supuesta solidaridad de Robert en la carga del cuidado, estuvo de acuerdo inmediatamente. Con esta decisión, Robert había eliminado los ojos más perspicaces que podrían haberlo visto. Victoria se volvió cada vez más silenciosa, como si estuviera desapareciendo dentro de sí misma. Su lenguaje, ya dificultado por la parálisis cerebral que había definido su vida, prácticamente desapareció en los meses siguientes. Las únicas palabras que pronunciaba con claridad, palabras que cortaban la neblina de su discapacidad como cuchillos, eran escasas y desesperadas. Mamá, agua, duele y para. Las decía en las noches, cuando pensaba que nadie escuchaba, cuando creía estar sola en la oscuridad asfixiante de su habitación. Pronunciaba estas palabras como si fueran plegarias en un idioma antiguo, un código de angustia que nadie más comprendía. Catherine, trabajando turnos nocturnos exhaustos en el hospital, estaba ausente durante estas confesiones silenciosas. Su hija estaba gritando en silencio, y la madre estaba a kilómetros de distancia, limpiando heridas de otros, mientras la suya propia se desangraba en casa. Luego vinieron los medicamentos prescritos formalmente.
Robert sugirió gentilmente que Victoria necesitaba ayuda farmacológica para manejar el estrés emocional de la adolescencia. Un médico, después de una breve consulta que Robert facilitó meticulosamente, con notas detalladas sobre los síntomas, prescribió Valium. Las píldoras hacían que Victoria cayera en un sueño profundo, sin interrupciones, sin capacidad de despertar incluso si su cuerpo estuviera siendo violado, sin gritos, sin resistencia. Cada noche, Robert le daba a Victoria un vaso de agua con la píldora disuelta, diciéndole suavemente: «Para ayudarte a dormir mejor, cariño, para que descanses profundamente». Ella tragaba obedientemente, porque nunca había aprendido a desobedecer, porque su condición la hacía dependiente del cuidado de otros, porque confundía la medicación con el amor. Lo que Robert calculaba con precisión era que Victoria, aunque aparentemente sedada, seguía siendo plenamente consciente a nivel subconsciente. Su mente cristalina permanecía funcionando perfectamente, procesando todo lo que le sucedía, atrapada en un cuerpo que se negaba a obedecer y ahora también paralizada por el peso químico del Valium. Cada noche era un acto de traición consumido voluntariamente, medicamento inyectado en confianza. Para 2015, Victoria tenía 17 años. Estaba atrapada en un ciclo de miedo que su discapacidad hacía imposible de romper. Robert había convencido a Catherine de que Victoria necesitaba su propio espacio, privacidad total. Necesita independencia, argumentaba. Necesita sentir control sobre su vida. La habitación fue renovada meticulosamente. Nueva cama, sistemas de elevación, decoraciones calmantes. El espacio parecía un santuario. Solo Victoria conocía la oscuridad que ocurría a puerta cerrada. Eleanor Banks visitó en mayo de 2015. Era trabajadora social experimentada, entrenada para notar lo invisible. Cuando estaba con Robert y Victoria juntos, el aire cambió. La tensión se volvió tangible. Eleanor observó cómo Victoria se encogía, cómo desaparecía dentro de sí misma. Las explicaciones de Robert eran lógicas, razonables, progresistas. Un adolescente necesita dignidad, espacio propio, libertad. Sus palabras sonaban correctas, pero Eleanor notó algo en su mirada hacia Victoria, una intensidad que no correspondía al cuidado paternal. Anotó sus preocupaciones en el reporte, pero sin pruebas concretas. Solo intuición maternal sin nombre. En febrero de 2016, Victoria miró a Samuel Chen con terror absoluto que era completamente nuevo. Su cuerpo se paralizó, no por su parálisis cerebral, sino por miedo primitivo. Cuando Chen preguntó si tenía miedo, Victoria susurró: «Sí». Chen anotó: «Paciente manifiesta ansiedad inexplicada. Requiere investigación adicional». Compartió esto con Catherine después de la sesión. Catherine lo descartó. «Victoria está nerviosa hoy. Probablemente está en su ciclo hormonal». Nadie conectó los puntos. Nadie quería ver la imagen completa que se formaba silenciosamente. Robert, mientras tanto, estaba creando un registro meticuloso. Videos fechados y categorizados, almacenados en servidores encriptados. Archivos de 2015 a 2018, cada uno documentando un crimen. Cada uno guardado con precisión obsesiva. Revisaba regularmente estos archivos en la privacidad de su oficina, creando un registro de sus propios delitos. Documentación sistemática de lo indefendible. Para 2016 a 2017, Victoria había vivido aproximadamente 2 años y medio en un purgatorio que se profundizaba cada mes.
Las violaciones se habían vuelto más frecuentes, más intensas, más sistemáticas. Robert aumentaba la dosis de Valium con cada mes que pasaba, calibrando cuidadosamente la cantidad para mantenerla sedada pero consciente. Su justificación racional, la que usaba en conversaciones con Catherine, con su médico, consigo mismo, se había convertido gradualmente en una obsesión patológica. Le susurraba cosas a Victoria que congelaban cualquier esperanza de supervivencia. Nadie te creerá. Tu voz no es clara. Tus palabras son confusas. ¿Quién escucharía a una chica que no puede hablar correctamente? Luego, escalando. Si hablas, tu madre será arrestada. Yo diré que fuiste tú quien me sedujo, que me manipulaste emocionalmente. Y finalmente, el veneno más profundo. No hay nadie que te quiera como yo. Eres mía. Siempre serás mía. Victoria poseía una mente absolutamente cristalina, un intelecto que seguía desarrollándose normalmente, atrapado en un cuerpo que no respondía a sus órdenes. Comprendía cada palabra que él decía. Sentía cada momento de dolor físico, pero sus labios formaban solo sonidos indistinguibles, palabras quebradas por la parálisis, un lenguaje corporal que nadie sabía interpretar. Era una prisión de dos celdas simultáneas, una de parálisis física heredada, otra de terror psicológico cultivado. Catherine veía los cambios en su hija, pero los interpretaba a través del lente de la desesperación y la ignorancia. Victoria lloraba desconsoladamente las noches, sus gritos sofocados atravesando las paredes. Catherine supuso que era ansiedad adolescente normal, la crueldad del desarrollo hormonal. Victoria rechazaba la comida día tras día, su peso disminuyendo. Catherine programó una cita con un gastroenterólogo, esperando encontrar una explicación médica simple. Victoria parecía constantemente asustada, distante, como si estuviera observando el mundo desde el otro lado del cristal. Una llamada de socorro que nadie oía porque nadie sabía cómo escuchar. Catherine discutía estos cambios preocupantes con Robert, esperando que él ofreciera perspectiva. Y él proponía soluciones que sonaban razonables, un régimen más estructurado, horarios consistentes, actividades limitadas para evitar sobreestimulación. Su voz era siempre calmada, su lógica era siempre impecable. Necesita rutina, necesita disciplina emocional, necesita estabilidad. Por consejo de Robert, Catherine redujo sus horas de trabajo en el hospital para estar más tiempo en casa, pensando que su presencia sanaría lo que estaba roto en su hija. Pero esto solo profundizó la trampa. La casa en Elm Street, que debería haber sido un refugio, se convirtió en una cámara de tortura con decoraciones familiares. Los profesionales que podían haber intervenido fueron eliminados uno por uno. Y el depredador vivía dentro con ella, moviéndose libremente en la oscuridad colectiva que todos habían conspirado inadvertidamente para crear. En la noche del 19 al 20 de febrero de 2018, Victoria despertó con fiebre que parecía estar consumiendo su cuerpo desde el interior. Su cuerpo temblaba con una violencia incontrolable, como si estuviera siendo atravesado por electricidad de alto voltaje. Su temperatura subió a 39,8 grados centígrados, un número que significaba crisis médica absoluta. Catherine llamó a la ambulancia con pánico que rasgaba su voz. Los paramédicos encontraron a una adolescente convulsionando, su cuerpo rígido de fiebre y dolor. Sus gritos, primitivos y desgarradores, atravesaron las paredes de la casa en Elm Street como un grito de mortaja. Catherine viajó en la ambulancia,
sus manos sujetando las de Victoria mientras el vehículo navegaba hacia el hospital. En el hospital de Portland, los médicos comenzaron protocolos estándar de crisis pediátrica. Análisis exhaustivos, pruebas de infección, imágenes radiológicas. El equipo médico supervisaba cada resultado, construyendo un cuadro diagnóstico que no encajaba en ningún patrón conocido. Luego, en un acto de rutina clínica que cambiaría todo, incluyeron un análisis de sangre para una mujer joven, en edad reproductiva. El resultado fue devuelto a las 11:47 de la mañana. Positivo. Embarazo confirmado. Aproximadamente 14 semanas de gestación. 14 semanas significaba que el embarazo había comenzado a fines de octubre de 2017. Significaba que había ocurrido mientras Victoria estaba bajo el cuidado exclusivo de su padrastro. Significaba que el mundo de Catherine estaba a punto de colapsar. La doctora Soto pidió a Catherine que saliera del cuarto. La conversación fue breve y destructora. Su hija está embarazada, aproximadamente 14 semanas de gestación. Catherine se desmoronó en una silla de plástico del pasillo, mirando el mundo a través de agua turbia. Embarazada. Victoria, que no podía caminar sin ayuda, cuya voz apenas podía formar palabras, que nunca había salido en una cita. Embarazada. Y solo una persona tenía acceso a Victoria durante los últimos 3 años. Solo una persona que había reducido las visitas de enfermeras. Solo una persona que había persuadido a Catherine de que Victoria necesitaba privacidad absoluta. Solo una persona cuya sonrisa había congelado el tiempo de Catherine en un mundo de ilusión. Catherine comprendió en ese momento, con una claridad como vidrio roto, que su salvación había sido su mayor amenaza, que el hombre que había prometido amarlas a ambas había estado destruyendo a su hija sistemáticamente durante años. Catherine regresó a casa con la mente completamente en blanco, como un disco duro que había sido borrado por completo. Robert estaba en la sala de estar cuando ella entró, su notepad balanceado casualmente en las rodillas. Ella no habló. No podía hablar. Solo pronunció una palabra: embarazada. Vio el cambio en su rostro suceder en tiempo real, como si estuviera presenciando un colapso de la realidad. Sus ojos se dilataron primero, una respuesta involuntaria que no podía ser fingida. Su mandíbula se tensionó. Su rostro pasó por una serie de emociones rápidas, descontroladas. Por un instante microscópico, la máscara de humanidad resbaló completamente, revelando el vacío debajo. «Eso es imposible», dijo con una velocidad que fue casi incriminatoria, con una urgencia que gritaba culpabilidad desde cada sílaba. «Alguien más tuvo que estar involucrado. No fui yo». Su negación fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Una persona inocente preguntaría. Una persona inocente intentaría ayudar. Robert solo negó con la violencia de quien sabe que ha sido descubierto, capturado en su propia red. Catherine caminó hacia la oficina de Robert como alguien en un sueño, su cuerpo actuando sin esperar a que su mente se pusiera al día. El notepad estaba sobre la mesa de roble sin protección. Robert, tan arrogante y seguro de su privacidad, había utilizado una contraseña simple, la fecha de nacimiento de Victoria, algo que ni siquiera había considerado cambiar. En el pánico de escuchar embarazada, simplemente olvidó cerrar la máquina. Ella abrió la carpeta, archivos privados. Dentro había carpetas datadas por mes. Noviembre 2015, diciembre 2015, enero 2016, febrero 2016.
Cada una contenía múltiples archivos de video, docenas de ellos. Hizo clic en el más reciente, 14 de febrero de 2018, exactamente una semana antes de que Victoria colapsara en la ambulancia. El icono de reproducción parpadeaba como un corazón latiendo en la oscuridad. No quería ver. Cada instinto gritaba que no abriera ese archivo, pero lo hizo. En 3 segundos vio paredes rosadas que ella había pintado años atrás, la cama de hospital de Victoria que ella había configurado cuidadosamente, una figura de hombre. Cerró el archivo, como si quemara entre sus manos. Su cuerpo entero estaba temblando con una rabia que trascendía la emoción ordinaria y se convertía en algo puro, cristalino, letal, la rabia primaria de una madre cuya cría había sido profanada. Robert estaba en la puerta cuando ella se volvió. «Catherine», comenzó, pero ella no lo dejó terminar. Arrojó el notepad contra la pared. Se dirigió a la cocina, abrió el armario donde guardaba la pistola que su padre le había dado años atrás por protección. Sus manos estaban sorprendentemente firmes cuando la levantó. Robert retrocedió, su expresión cambiando de esperanza a terror puro. «Catherine, por favor», murmuró. Ella apuntó, sin temblar, sin dudas. Lo miró directamente mientras apretaba el gatillo. El disparo resonó como un trueno, dividiendo su vida en antes y después. Después del disparo, hubo un silencio de eternidades comprimidas en segundos. Robert cayó al piso, sangrando del hombro izquierdo. Catherine vio la sangre manchando la alfombra beige y no sintió satisfacción. Solo vio vacío, solo vio un camino que no podía deshacer. Ella caminó lentamente hacia el teléfono de la cocina. Su dedo marcó 911 con precisión. Cuando contestó la operadora, su voz era sorprendentemente calmada. «Acabo de disparar a mi esposo. La dirección es 847 Elm Street. Envíen ambulancia y policía». Respondió a cada pregunta con precisión clínica. ¿Dónde estaba la herida? Si él estaba consciente, si había más amenazas. Como enfermera que era, sabía cómo permanecer calmada en crisis. Sí, está consciente, sangrando del hombro izquierdo. Pero necesito forenses. Necesito que busquen su computadora. Hay evidencia de crímenes graves contra una menor. La policía llegó en 8 minutos, los paramédicos en 7. La escena fue documentada meticulosamente. Una mujer de 52 años sentada en una silla, manos cruzadas, esperando ser arrestada. Una computadora abierta. Un hombre con herida de bala siendo transportado. Los investigadores encontraron el notepad, donde Catherine lo había dejado. Abrieron archivos privados. Lo que vieron silenció incluso a criminales endurecidos. 247 archivos de video cuidadosamente organizados por fecha, meticulosamente datados, cada uno documentando crimen tras crimen. Años de violencia sexual preservada en píxeles. Expertos en crimen digital fueron traídos. Cada archivo fue verificado. Cada marca de tiempo autenticada. Los servidores en la nube rastreados. Las contraseñas descifradas. La verdad emergió como veneno gota a gota. 247 instancias de abuso sexual documentadas. Videos desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2018. Victoria, completamente consciente en cada uno, sus ojos reflejando terror y desesperación absoluta. Las pruebas fueron abrumadoramente claras. Robert Ashford fue acusado de 47 cargos de asalto sexual,
agravado contra persona discapacitada, fabricación de material sexual explotador, intento de homicidio, y 15 acusaciones adicionales que garantizaban que pasaría el resto de su vida en prisión federal, sin libertad condicional. La policía llegó en la estación de Portland con Catherine esposas de nylon alrededor de las muñecas. Fue procesada por intento de homicidio con arma de fuego. Sin embargo, algo extraordinario estaba sucediendo en el laboratorio de delitos cibernéticos. Los expertos forenses digitales fueron presentados con 247 archivos de video que documentaban crímenes que sobrepasaban la comprensión moral ordinaria. Cada archivo fue verificado. Cada marca de tiempo fue autenticada. El Notatpad fue enviado a expertos en seguridad digital de las agencias federales. Lo que surgió fue una verdad abrumadora y nauseabunda. 247 instancias de abuso sexual documentadas sistemáticamente. Años de violencia sexual preservada en píxeles digitales. Un equipo médico fue llamado para testificar sobre el embarazo de Victoria a los 19 años. Samuel Chen fue llamado para describir los cambios en el comportamiento de Victoria. Eleanor Banks fue llamada para explicar sus propias preocupaciones nunca investigadas. Susan Collins fue llamada para relatar los cambios inexplicables en el patrón de estrés de Victoria. Robert Ashford fue acusado de 47 cargos de asalto sexual agravado contra una persona discapacitada, fabricación de material sexual explotador infantil, intento de homicidio y 15 acusaciones adicionales de delitos graves que harían que pasara el resto de su vida natural en prisión federal. El fiscal describió cada video en términos clínicos, obligando a la sala del tribunal a confrontar la magnitud del crimen. El jurado escuchó sobre la parálisis cerebral de Victoria, su incapacidad para comunicarse claramente, su completa dependencia de Robert para el cuidado. Escucharon cómo Robert había eliminado meticulosamente cada testigo potencial. Escucharon cómo había medicado a Victoria con Valium para sedarla durante los abusos. El abogado de defensa intentó argumentar mitigación. Argumentó que Robert tenía problemas de salud mental. Argumentó que Victoria podría haber consentido. Fue una defensa tan repugnante que incluso los simpatizantes de defensa del acusado se apartaron. La sala del tribunal fue silenciosa cuando el jurado regresó después de 6 horas de deliberación. El veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. Robert Ashford fue sentenciado a 65 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante su vida natural. Mientras tanto, Catherine fue juzgada por intento de homicidio con arma de fuego. Un psiquiatra forense testificó que Catherine estaba experimentando un episodio disociativo agudo causado por trauma. Fue condenada por asalto agravado de segundo grado con circunstancias atenuantes. Fue sentenciada a 4 años de prisión en la institución correccional para mujeres de Portland, con elegibilidad para libertad condicional, después de 24 meses con buen comportamiento. Cuando la sentenciaron, Catherine no mostró emoción, solo asintió. Sabía que lo que había hecho era un crimen. También sabía que era la única acción que podría haber salvado a Victoria. Victoria dio a luz a una niña a los 19 años en agosto de 2018. Nombró a su hija Luisa. Durante los 9 meses del embarazo, algo extraordinario ocurrió en Victoria. Ella finalmente encontró su voz. Trabajando con especialistas de comunicación, Victoria encontró su voz. No con las cuerdas vocales negadas por la parálisis, sino a través de dispositivos que le permitían expresar lo que su cuerpo no podía. Catherine fue liberada por libertad condicional 24 meses después.
Entró en una casa que no era suya, pero que sentía como hogar. Su hermana Margaret estaba allí. Victoria estaba allí con Luisa en un asiento infantil. Cuando Catherine entró, Victoria pronunció palabras que habían sido retiradas de ella. «Hola, mamá». Fueron las palabras más hermosas que Catherine había escuchado. La casa en Elm Street fue vendida. La familia se mudó a un apartamento nuevo, lejos del lugar del horror. Victoria continuó desarrollándose. Su capacidad de comunicación se expandió mediante la tecnología. Podía hablar en oraciones. Podía expresar sus necesidades, sus deseos, su personalidad que había estado sepultada bajo años de violencia. Luisa creció rodeada de amor de 3 mujeres, su madre Victoria, su abuela Catherine y su tía Margaret. Robert Ashford fue sentenciado a 65 años de prisión sin libertad condicional. Murió en 2043, 25 años después de su encarcelamiento, sin jamás expresar arrepentimiento. Sus archivos digitales fueron destruidos para proteger la privacidad de Victoria. Catherine pasó el resto de su vida trabajando en refugios para víctimas de abuso. Escribió un libro sobre las historias de otras madres que habían visto las señales, pero no las creyeron. Su libro se convirtió en texto requerido en programas de trabajo social de todo el país. No era un libro sobre redención. Era un libro sobre responsabilidad y fracaso sistémico. Victoria vivió una vida plena dentro de las limitaciones de su parálisis, pero sin las del miedo. Luisa se convirtió en abogada defensora de los derechos de personas con discapacidades. Ella llevaba el peso de su nacimiento, recordatorio viviente del abismo que su familia había sobrevivido, pero también llevaba la esperanza que provenía de su madre. El caso de Ashford fue citado en tribunales durante años como ejemplo de lo que sucede cuando el sistema falla, cuando profesionales ignoran las señales. Los protocolos de detección de abuso fueron mejorados en todo el país. Samuel Chen se convirtió en defensor de capacitación obligatoria. Eleanor Banks escribió un artículo sobre los fallos del sistema que fue ampliamente publicado. Susan Collins se jubiló, perseguida por la culpa de no haber visto la verdad. Catherine Mitchell murió en 2051. A los 84 años. Victoria sobrevivió, con Luisa a su lado, observando a su hija graduarse de Facultad de Derecho, convertirse en defensora de víctimas, cambiar sistemas desde adentro. El ciclo de trauma no se rompió completamente. Ninguno lo hace, pero fue transformado. Lo que comenzó como una historia de monstruosidad se convirtió en una historia de resiliencia, de madres que se sacrificaban, de sistemas que podían cambiar, de justicia que, aunque imperfecta y tardía, podía llegar. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos.
Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.